Hay una historia que me gusta mucho compartir de Olmo. El nombre seguramente no les va a sonar en nada, pero el apellido quizás sí, ¿no? Olmo Cuarón, hijo de Alfonso Cuarón, director, cineasta mexicano. Hace unos años, cuando estuvo nominado a los Óscares, estaba nominado a los Óscares por la película de Roma y estaba en la alfombra roja participando con sus hijos, que digo, a ver, si eres Alfonso Cuarón, estás nominado para no sé cuántos Óscares, ¿con quién quieres vivir ese momento de la alfombra roja? Con tu familia, ¿no? Y la historia corta es que Olmo tiene autismo y derivado de su condición tuvo diferentes comportamientos que se salen de la norma social y las personas empezaron a opinar en Twitter y empezaron a poner muchos comentarios de que si el hijo de Corona es un loquillo y unas cosas que como papá de una persona con autismo, pues hasta cierto punto nos duele, ¿no? Y yo también puse un tweet de que eso era algo de que un papá o una mamá de una persona con una condición de vida invisible a los ojos como el autismo vivía prácticamente todos los días, ¿no? Para no ser la historia corta, las personas empezaron a justificar de que es que no sabíamos que tenía autismo y un largo etcétera, ¿no? Conforme fue transcurriendo la noche de los Óscares, recibo una llamada con una invitación al radio para invitarme a una entrevista. Y como tengo un amigo que dice que para hablar de autismo e inclusión me apunto hasta funerales, literalmente dije que sí, sin preguntar quién, cuándo, etcétera, ¿no? No pregunté ningún detalle más que a qué hora, ¿no? Y de repente al día siguiente me marcan por teléfono y cuando me pasan a cabina resulta que era Broso. Broso es un conductor mexicano que está caracterizado por un payaso que tiene un humor y una forma de comunicación pues hasta cierto punto con un humor negro, como llamamos, ¿no? Y muy irónico. Y empezó a justificar de que es que el mexicano se burla hasta de su propia muerte o es que no sabíamos que tiene autismo, ¿no? Y en eso me volteé y le dije, mira, Broso, yo creo que la pregunta que nos deberíamos de estar haciendo no es si sabíamos que tiene autismo o no, saber si tenía o tiene, saber que tiene autismo o no, no cambia nada, ¿no? Porque para mí la pregunta que nos deberíamos de estar haciendo es qué tipo de sociedad quieres vivir, que es muy diferente, ¿no? En donde no todo se vale, en donde no podemos permitir que las redes sociales bulleen a un niño de 14 años, porque estamos hablando de un niño de 14 años, si bien tiene autismo, pero estamos hablando de un niño de 14 años, ¿no? Y con esta reflexión de en qué tipo de sociedad quieres vivir, los invito a pensarlo, ¿no? Soy Gerardo Gaya, hace 7 años y medio fundé Iluminemos por el Autismo, una organización sin fines de lucro que trabaja en diferentes acciones de apoyo a familias, de concientización de la sociedad, de incidencia o política pública, entre otras cosas. Soy un idealista práctico y optimista racional, como me gusta decirlo, porque la alternativa a mí no me gusta, porque una vez que piensas que está todo mal, evidentemente puede estar todo mal. Me gusta pensar en donde que la esperanza es entregarte al futuro por el compromiso que haces con el presente para construir un futuro mejor, ¿no? Y parte de lo que hacemos como organización es retar los propios paradigmas de la inclusión y es donde quiero profundizar y quiero platicar un poco acerca más, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de inclusión, evidentemente lo hacemos porque existe una discriminación, ¿no? Con nuestras actitudes, con nuestras palabras o un largo etcétera, ¿no? Una de las cosas que más me marcaron a mí antes de fundar Iluminemos como papá de un niño con autismo fue que una mamá me dijo es que el autismo no le interesa a nadie y dije, ¿qué estamos haciendo para que el autismo interese? Porque en realidad estábamos haciendo muy poco. Cuando hablamos de inclusión, evidentemente porque existe una discriminación, tenemos que hablar de qué es lo que impide la inclusión, ¿no? Y muchas veces son nuestros propios miedos, nuestros propios prejuicios, las conceptualizaciones que tenemos de las palabras, cómo referirnos, cómo debo de tratar a una persona con autismo y muchas preguntas que están derivadas de nuestro desconocimiento, no de ignorancia, sino de desconocimiento y también de nuestros propios miedos de actuar, ¿no? Cuando a mí me preguntan cómo debo tratar a una persona con autismo, les digo, pues cómo te gusta que te traten a ti, porque debería ser igual, ¿no? Siempre he creído que de la inclusión nos beneficiamos todos por una sencilla razón. Si entendemos la inclusión como algo de comprensión, de empatía, de respeto, pues ¿quién me va a negar que no nos vamos a beneficiar absolutamente todos como sociedad en un mundo tan polarizado como el que tenemos, en donde creo que se han perdido muchísimos valores,
de la inclusión tenemos que aprender mucho y creo que es una relación ganar-ganar, en donde todos ganamos. Y voy a platicar un poquito más acerca por qué, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad en general, tenemos que entender que las empresas, el propio gobierno o nosotros mismos como sociedad lo abordamos desde el punto de vista cumplimiento. Ojo, ¿no? Y aquí hay una clave. Cuando me refiero a desde un punto de vista cumplimiento, es porque o estamos cumpliendo una norma, o estamos cumpliendo una legislación, o estamos simplemente cumpliendo un indicador para que nuestra empresa genere mejores indicadores en cualquier calificadora de empresas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si invertimos la mirada? ¿Qué pasaría si nos enfocamos en el principio que debiera de ser, que es servir a las personas con discapacidad o con cualquier condición de vida como clientes? Ojo, porque somos un mercado. Algo de las cosas que nos gusta hacer como fundación es retar los propios paradigmas de la inclusión. Hemos impulsado más de 200 actividades, vamos a llamarles incluyentes, y digo entre comillas, porque realmente son, como ahora tenemos muy pronto la función relajada de Aladdin y hemos impulsado diferentes actividades con cines, con parques de diversiones y con muchas cosas en este concepto de relajado. ¿Por qué? En donde realizamos ajustes. Pongo el ejemplo del cine. Bajamos la luz, el sonido no se sube al 100% y resulta que con esa función relajada para personas con cualquier tipo o cualquier condición de neurodiversidad, resulta también que beneficiamos a otros. Y fíjense por qué. Estamos acostumbrados a clasificar la discapacidad, ¿no? Y aquí voy a abrir un paréntesis, porque me gustaría que te imaginaras un pirata, ¿no? ¿Cómo te imaginas un pirata? Sé que estamos en Argentina, pero el pirata es el mismo aquí en China, ¿no? A veces nos lo podemos imaginar con una pata de palo, nos lo podemos imaginar con un parche en el ojo, nos lo podemos imaginar con un garfio, ¿no? Incluso con un perico en el hombro, ¿no? Pero ese pirata, ¿no? Hablando del pirata, resulta que hoy, como entendemos diferentes cosas, de chico lo tenemos que meter a un centro terapéutico de rehabilitación para que trabajen y para tratar de corregir lo que clínicamente no está bien, ¿no? Resulta que ese mismo pirata, si tiene mucha suerte, puede entrar a la escuela, a cursar en un programa de inclusión. Si ya es una de las personas más suerteras del mundo, pudo titularse de preparatoria, ¿no? Si existe la accesibilidad como tal. Esa misma persona, si ya se sacó la lotería, puede cursar una universidad y si es uno de los, me atrevo a decir, a lo mejor uno del 15% de la población con discapacidad, puede tener un trabajo digno, en donde se respete su dignidad competitiva, ¿no? Ojo, estábamos hablando de un pirata, ¿no? Porque la realidad es que, como dice Ernesto Reaño, psicólogo y lingüista de Perú, en un libro escribe y dice que clasificamos la discapacidad como si ésta no dependiera del entorno en donde se nace o se vive, porque puede ser muy relativo, ¿no? Y pongo el ejemplo del pirata para invitarlos a una reflexión, ¿no? Ahora, volviendo al tema de los ajustes y de la clasificación de la discapacidad, nos matamos todos los activistas por clasificar los diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Desde discapacidad visual, discapacidad física, discapacidad psicosocial o algunas otras condiciones de vida, discapacidad intelectual, autismo, síndrome de Down y un largo etcétera. Pero ¿qué pasaría si invertimos la mirada, ¿no? O si invertimos las preguntas que nos hacemos como sociedad? ¿Qué pasaría si en vez de estar enfocados en clasificar la discapacidad, clasificamos la solución, la accesibilidad? Y les platico esto porque en una de las funciones relajadas que impulsamos con una cadena de cines, con Cinépolis, concretamente en México, previo a la pandemia, hay un proyecto que tarde o temprano se va a retomar, pero resulta que haciendo estas adaptaciones de las cuales hablaba, en donde reducimos el sonido, no apagamos la luz al 100%, entonces la experiencia es menos invasiva para los estímulos que nos rodean, ¿no? Pensemos en una sala de cine. Y resulta que de repente en una de las funciones que hicimos veo entrar a dos adultos mayores, ¿no? A dos personas cerca de 70 años por ahí, y cuando los veo dije, híjoles, o sea, la sala va a haber 50 familias o 50 niños con autismo, a lo mejor la experiencia de los dos señores de esta pareja de adultos no va a ser la más positiva. Me acerqué con ellos para ponerlos un poco en contexto y decirles, oye, se trata de una función relajada, esto es lo que va a pasar, etcétera. Y me dicen, sí, conocemos el proyecto perfecto, porque hace 3 semanas trajimos a nuestro nieto, que está dentro del espectro autista, y nos dimos cuenta que esa función era muy adecuada para nosotros.
Pensando en trabajar para personas con autismo, con síndrome de Down o con cualquier condición en la universidad, resulta que estamos beneficiando a una comunidad también de adultos mayores, en donde pueden ir al cine sin que el cine sea tan invasivo. Y yo sé que la experiencia a nosotros nos gusta que el sonido, y vemos alguna película de aviones y que el sonido suene increíble. Sí, pero si nos enfocamos en la accesibilidad, ¿no? En este caso sensorial, por llamarle de alguna manera, resulta que estamos beneficiando a otro grupo de población, por llamarle de alguna manera, que no teníamos considerado. Si nos enfocamos en la accesibilidad cognitiva, física, podemos solucionar grandes retos que presentan una persona con autismo o con cualquier clase o tipo de discapacidad, ¿no? Y digo esto porque insisto en que abordamos el tema desde el punto de cumplimiento y no desde el punto de vista somos un mercado. Yo como papá estoy dispuesto a pagar para ir al cine, al teatro o a cualquier parque de diversiones que probablemente mi experiencia pueda no ser positiva si no hay ciertos ajustes en el entorno. La propia Convención de Derechos de Personas con Discapacidad establece o habla de ajustes razonables, que significan en la medida de lo posible, ¿no? Cuando nos acercamos con Cinépolis, y lo digo con todo el respeto del mundo y muy coloquial, en mi mexicano, ¿no? En mi estilo mexicano de hablar, pero lo digo muy coloquial, de cuando llegué con ellos a proponerles el proyecto, les dije, no te estoy pidiendo que hagamos un autocinema de silla de ruedas, porque sé que eso va a ser imposible. Lo que te estoy pidiendo es que hagamos ajustes razonables para que la experiencia de una persona con autismo, con alguna condición de neurodiversidad, sea positiva, ¿no? Pero que nos vean como clientes. Ese es para mí uno de los mensajes que hoy me gustaría que se quede, ¿no? Porque somos una comunidad que no estamos acostumbrados a que nos digan, ven que aquí te voy a tratar bien. ¿Okay? Ahora, este tipo de campañas y este tipo de iniciativas nos permiten además poner el tema en la conversación pública de manera exponencial. ¿Y a qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, la función adaptada o la función relajada de Aladdin o las funciones que hemos impulsado con Cinépolis nos permiten poner el tema en la conversación pública y darle visibilidad. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque yo sí creo que con la concientización podemos pasar del juicio social. Ejemplo, ese niño necesita una nalgada, aún está todo bien, te puede ayudar en algo, que cambia absolutamente todo. Insisto, de la inclusión nos beneficiamos absolutamente todos y todas. Ahora, para hablar de inclusión tenemos que hablar de diversidad. Yo, como buen optimista racional e idealista práctico, soy un fiel convencido de que como seres humanos hemos entendido de diversidad de raza, estamos entendiendo diversidad de género y tarde o temprano vamos a entender de diversidad funcional o de neurodiversidad o diversidad neurológica, como cada quien le quiera llamar. Pero vamos a abrazar y entender que de una comunidad y de una sociedad diversa nos enriquecemos absolutamente todos y todas, ¿no? Y termino con esto, una anécdota personal que me gusta mucho contar de algo que me pasó con mi hijo, ¿no? En donde en un salón de clases, cuando tenía 9 años de edad, hoy tiene 12, llegué al colegio en una actividad de los papás con los niños y estábamos ahí en una convivencia y en eso va pasando Sandro, un amigo de Álvaro, mi hijo, y de repente cuando pasa le digo, ¿qué onda Sandro? ¿Cómo estás? Y empiezo a medio platicar con él, niño de 9 años, contexto, y de repente le pregunto y le digo, oye Sandro, ¿cómo se porta Álvaro? Y me dice, no, muy bien, pues de repente se para, pues está con sus audífonos de cancelación de ruido y de repente tiene que salirse del salón para regularse, pero bien. Y digo, ah, ok, ¿no? Y le digo, oye Sandro, ¿y tú sabes que lo que tiene Álvaro es autismo? Y se voltea un niño de 9 años, me voltea a ver y me dice, ¿y? Eso es una aceptación de la diversidad en todos sus aspectos. Esa persona, ese salón de clases, difícilmente va a discriminar por cualquier motivo, porque está creciendo con los valores de la diversidad, en donde entienden que todo aquello que nos hace únicos y extraordinarios, ¿no? Tienen algo que aportar a la sociedad, ¿no? Y sí, como buen optimista, racional, idealista, práctico, soy un fiel convencido de que algún día dejaremos de hablar de inclusión para hablar de convivencia. Muchas gracias.